Bendiciones para todos ustedes. Gracias por acompañarnos en este programa. TV proveerá manantial de vida. Y la verdad que nos gozamos de poder compartir la palabra de Dios para con ustedes. Y también estamos dándole un saludo a aquellas familias, aquellas personas que nos han dejado allí en la plataforma, sus escritos, allí en ese lugar para que podamos orar por ellos. La verdad que nos alegramos de todo eso porque de verdad es un motivo más para seguir avanzando, creciendo y dando a conocer el mensaje de la palabra de Dios. De verdad que personas como ustedes son las que necesitamos día a día para que estos programas fluyan y puedan ser de gran bendición para otros lugares, para otras personas, aún para otras naciones que están lejanas, pero a la vez cercanas, porque el estar aquí conectados nos hace una cercanía familiar. De verdad que gracias, pero seguimos en este programa Manantial de Vida y ahora vamos a tocar un tema, que ese tema se llama espíritu de pobreza. Y usted se preguntará, pero pastora, ¿cómo así? Sí, aún en las personas del común, como en los cristianos, hay ese espíritu de pobreza. Aún la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Entonces, cuando nos dice es mejor dar que recibir, porque sabemos que de ahí depende la bendición, depende la prosperidad. Yo creo en la prosperidad, pero en la prosperidad es la palabra de Dios, que el Señor prospera tu vida, que el Señor prospera tu alma, pero la palabra de Dios es la que nos enseña eso. Entonces, cuando hablamos de ese espíritu de pobreza, vemos que en ciertos lugares o en ciertas personas, aún en ciertas naciones, ciertos países, hay situaciones que después de ser unos países tan fuertes económicamente, que teniendo tanto dinero, llegaron a un momento de fracaso, un momento de economía, una crisis económica fatal. Asimismo, hay otros lugares donde por su comportamiento han destruido esas ciudades, las han llevado a las ruinas. Entonces mire bien que todo este espíritu de pobreza, del cual hoy vamos a hablar, tanto espiritual como esta de la que les estoy hablando, es para que entendamos a la luz de las escrituras qué es lo que necesitamos cambiar, porque todo depende de la mente. Así que yo te voy a invitar al libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 28, y nos dice la palabra. Dice, y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámonos hoy, y mañana comeremos el mío. Cocinó pues a mi hijo, y lo comimos. Entonces, el día siguiente, yo le dije, da acá a tu hijo y comámonos. Mas ella lo escondió a su hijo. Entonces aquí vemos una situación en Samaria, de la cual había, si el 25 lo analiza, dice, y había una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza del asno se vendía por 80 piezas de plata, la cuarta parte de una cabeza del estiércol, de paloma por 5 piezas de plata. Entonces vemos a ver que vemos una alza, vemos una situación que se presentaba allí en esa ciudad de Samaria, y vemos que llegó un momento donde esta hambre, esta situación, esta familia tomaron la decisión de comerse a un hijo. Pero mire que ellos no son caníbales, para que vamos mirando también eso, porque mire que ellos al cocinarlo, me imagino que lo picaron, lo organizaron y lo colocaron a cocinar. Entonces, ¿qué vamos mirando todo esto? Mire que cuando uno va a cometer o hacer a tomar ciertas decisiones, por ejemplo, en este caso, no pensaron. Pero mire que cuando ya habían hecho lo que han hecho, ya le tocaba a la otra familia cumplir su parte. ¿Qué dijo ella? Ella escondió a su niño, ella escondió a su hijo. O sea, mire que cuando pasa todo esto, mire que la pobreza es tanto destruye las familias, que mire que todo esto que vemos en este pasaje
y lo vamos a aplicar a la vida cotidiana de hoy en día, vemos que hay familias que se están destruyendo y hay familias que se han destruido a raíz de este espíritu de pobreza. Ha afectado tanto a las naciones, a lugares, a gente, a personas, que les ha llegado a un extremo porque no se piensa, porque no piensan antes de actuar. Miremos el caso de estas familias cuando llegó a la otra familia que le tocaba el turno de matar a su hijo y consumirlo, porque vemos que había una alza económica en ese lugar. Entonces, al haber esa alza y haber esa hambre y todo eso, como ya estaba llena, pues, ¿qué hizo? Escondió a su hijo. Mire que mientras que estaban sucediendo, al principio cuando se sentía esa necesidad, o esa hambruna, se puede decir, cuando estaban en esa situación, no se pensó, sino que actuaran, lo hicieron y listo. Más después de que ya ya habían comido, ya estaban llenos, ¿qué pasó? La otra familia que dijo, escondamos al hijo. Ahora, muchas veces creemos, hermanos, amigos, tú que estás allí en las redes, creemos que tener dinero o no tener dinero es tener los bolsillos llenos. Muchas veces creemos que tener dinero es tener los bolsillos llenos, ¿cierto? Y no, en muchas ocasiones que no tengamos dinero en los bolsillos es porque una situación de carestía, que en el momento no hay. Pero eso no significa pobreza, de que no tengas dinero en el bolsillo, que hay escasez económica. Entonces, aquí vemos algo y es que la pobreza se cometen muchos errores. Y en esa pobreza han destruido hogares, familias. Esa inflación que hubo en esa época, que el libro de Reyes nos lo presenta en el capítulo 6, versículo 28, de esas dos familias. Y si miramos, terminamos de leer el versículo, dice, cuando el rey oyó estas palabras, aquella mujer rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio su cilicio que tenía interiormente sobre su cuerpo. Tremendo de ver cómo estaba esa situación en Samaria. Y esto sucedió en ese lugar. Entonces vemos que esa inflación como nunca antes se había visto en ese lugar. Vemos que el estiércol de paloma era vendido, que la cabeza de un burro era vendida, pero era a un precio incomparable, alta. Mire que en el 25 nos lo repite y nos lo dice, que están confirmándolo por la palabra, y dice que la cabeza del asno era vendida en 8 piezas de plata en ese tiempo. Y la cuarta parte de una cabeza de estiércol. Ahora también habla de las palomas por 5 piezas de plata. Mire hasta dónde llegó esa inflación. Y si entendemos y conocemos la inflación desde que empieza a subir en cualquier parte, vemos que afecta el bolsillo, afecta la economía, afecta todo lo que tiene que ver con la humanidad. Y al que primero le da, al que primero afecta, es al pobre. El pobre siempre seguirá siendo pobre. Y el rico siempre seguirá siendo rico. ¿Pero por qué? Ahora miramos más adelante todo eso. Entonces vemos aquí una cosa, y es que al que afecta siempre es al pobre. Cuando hay inflación, se destabiliza la economía de una nación, afectando siempre a los pobres, a las viudas, a los huérfanos. Estas son las primeras personas que caen en esa inflación. ¿Por qué? Porque no tienen cómo ir a comprar, porque no tienen economía, porque la situación está bien, bien difícil, y en estos momentos suben toda esta clase de intereses y toda esta clase de cosas. ¿Y qué pasa? Impuestos. Entonces todo esto afecta ¿a quién? Al pobre, a las viudas y a los huérfanos. Entonces, ¿qué es lo primero que nos enseña la Biblia? Que le dice que es lo que le recomienda la Biblia a la iglesia. Las viudas, los pobres y los huérfanos. Entonces vemos que el diseño de Dios no era que el hombre sintiera o tuviera pobreza. Mire que ahí lo dice. ¿Por qué el Señor recomienda a la iglesia los pobres, las viudas y los huérfanos? Porque
cuando entra el espíritu de pobreza, lo primero que devora son los pobres, las viudas, los huérfanos. Tremendo uno tener este mensaje, pero es una realidad. Entonces, ¿qué vamos buscando? ¿Qué vamos mirando? Que esto no viene desde ahora. Esto viene de mucho tiempo atrás. Aquí la Biblia nos lo enseña, estamos en Reyes. Estamos en Segunda de Reyes. Aún esa inflación en aquel tiempo afectó familias, comunidades enteras. Hoy en día vemos esa inflación, cuando esa inflación llega a cualquier nación, eso trae estragos. Ahora entonces vemos qué tristeza, que vemos que hay matrimonios que no se sabe ni cuánto se gana, que vemos que la pobreza destruye hogares, sí. Mire, tanto ha destruido hogares que le voy a decir que en muchas ocasiones por esta situación que se han vivido, yo no sé ahorita quién esté pasando por allí, pero de algo sí le aseguro que mucho tiempo atrás aún se comenta que todavía lo han hecho, que usted ha entregado sus hijos. No es que no los puedo sostener. Tenemos 7, 8 hijos, ¿cómo lo vamos a mantener? Entonces vamos a mandárselo al tío, al sobrino, al hermano, para que nos ayude. No es que aún quiere que le diga. Hay niñas de 12, 15 años, que eso es un negocio fatal. ¿Por qué se lo digo? Venden a sus hijos económicamente, a esa edad. Y eso para usted es un negocio. Tremendo. Porque mire todo lo que está sucediendo a causa de que la pobreza destruye familias. Entonces, asimismo, queremos mirar cómo ha afectado de una gran manera esta situación económica en familias enteras. Entonces veo que hay gente que siendo rica es pobre. Mi hermano, la Biblia nos enseña que es mejor dar que recibir. Y cuando la Biblia te enseña que es mejor dar que recibir, ahí está la bendición, ahí está la clave de la prosperidad de Dios. Yo sí creo, como les dije ahorita, en la prosperidad, pero la prosperidad de la palabra de Dios. No es aquella que me dijeron que venga, siembre tanto y le va a venir tanto, no. Yo creo que Dios es un Dios que te prospera de acuerdo a tu fe y de ahí tú vas a ver la gloria de Dios reflejada en tu vida. Vas a ver que Dios obra de una manera especial y te va a sustentar en todo. Entonces vemos aquí ejemplos, por ejemplo, de personas que aún nosotros como pastores hemos conocido, de que han llegado a nosotros, hermano. Hay familias, aún que han venido a este lugar, Templo Jireh, y uno los ve, oiga, ay, bendito sea el Señor, Dios los tiene bendecidos, ve cómo viven de bien. Y cuando de un momento a otro ve a la esposa triste, llorando, vacía, le pregunta a uno, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Hermana, ¿qué está pasando? O amiga, ¿qué estás pasando? No, es que me quedé sin comida, estamos en Playa Baja. Mija, ¿y cuál es el fundamento, el principio de esta situación? Se gastó la plata mi esposo. ¿Cómo así? Mire que teniendo forma de mantener una familia, de sostenerla, ¿a dónde llevas el dinero? Mira tu mentalidad pobre, escasa. Es una mente pobre. Porque si tú tienes con qué, pues también debes de tener a tu familia bien. Todo depende cómo lo mires. O sea, una mentalidad de pobreza. Entonces vemos cuánta gente ha perdido matrimonio a causa de la pobreza. Esas situaciones que yo le presenté, porque en realidad aún se están viviendo en estos tiempos. Pobres, hay pobres que estamos hablando de esas personas que todo depende de su mentalidad. Y mire que estamos hablando de que hay personas que usted las ve, ay no, yo no me voy a comprar esto porque eso es mucha plata, porque no me alcanza. Hermano, ¿qué es eso? Siempre estamos, demen. Siempre usted quiere que le den, pero usted nunca dar, usted nunca sembrar. Hay que sembrar para recoger. Hay que sembrar para recibir. La mentalidad de pobreza hay que dejarla. Mire que vemos situaciones en que hay personas que se les está cayendo el rancho, la casa. Y vaya y vea el monedero como lo tienen. Tapadito de monedas y de plática.
Entonces, sabemos de que todo lo necesitamos, pero hay que dejar esa mentalidad de pobreza. Hay que invertir para recibir. De verdad que nosotros como personas, como sabemos que esta inflación no ha sido fácil. No le estoy diciendo que no ahorre, al contrario, que ahorre lo justo, pero también que inviertan en usted o en otras cosas que usted necesite. Entonces mire que Dios te ha bendecido tanto, pero con ese espíritu de pobreza, tú mismo te atas. Porque tú mismo, mira qué pasó con los talentos. Al uno le dio más, al otro le dio menos, al otro le multiplicó. Aún el que le dio 5 le dio 10. Y entonces al que le dio más multiplicó. Y al que no le dio nada. ¿Y esto por qué pasa? Porque es que hay veces tú mismo te atas y entonces tú mismo no dejas producir, no dejas mirar más allá. Ese es un ejemplo muy lindo que nos da el Señor, aún con los talentos y aún con nuestra vida diaria, cotidiana, económica. Aún en la inflación, uno tiene que saber, óigame, amigo usted que está allá, tiene que saber en qué momento se puede gastar y en qué momento no. Porque todo eso hay que mirarlo también. Si vemos, analizamos que hay naciones o hay lugares o hay países donde no salen de su pobreza, es por su mentalidad. Si vemos África, es un país donde, ¿para dónde van los misioneros? África. ¿Para dónde van esas donaciones? África. ¿A dónde va la ONU a llevar esta donación? África. Y ese lugar es África, es el principal. Y África le llega dinero y siguen lo mismo. Entonces, miremos usted que esa mentalidad hay que cambiarla. Hay que invertir, pero que se vean los frutos. Pero ya África se acostumbró a vivir en esa mentalidad, una mentalidad empobrecida. Entonces vemos que aprendió a vivir en esa pobreza y no sale de la pobreza. Escúcheme lo que le voy a decir, y se lo voy a decir para que usted lo mire, lo analice. Y dice, de la pobreza no se sale teniendo dinero. De la pobreza se sale cuando usted tiene un cambio de mentalidad. Cuando usted ha cambiado su mentalidad. Sí, señor, y eso es verdad. Cuando usted ha cambiado su mentalidad, su manera de pensar en lo poquito o en lo mucho, usted va a salir adelante. Mire, nosotros conocimos y tenemos esta anécdota, o sea, este compartir para ustedes, de un pastor que, ese pastor, usted lo veía humilde. Y es que una cosa es humildad y otra cosa es que usted confunda las palabras, ¿sí? Entonces, mire lo que le voy a decir. Aquel varón vestía sencillamente. Usted lo veía todo el tiempo, casi la mayoría sencillamente. Y cada que venía alguien a ese lugar pidiéndole algo, o alguien que él veía que necesitaba, o veía la necesidad en cualquier persona, él iba y cogía lo que tenía y lo entregaba. Porque él decía que cada momento que él hacía eso, él era rico. Él no tenía una mentalidad pobre. No es que no tengo, en muchas ocasiones te dicen, vamos a almorzar, vamos, a ti te fascina que te digan, ven, yo te doy, yo te entrego, yo te doy. Hacemos como el mendigo. Que el mendigo que hacía, se paraba en las puertas a esperar solamente que le den. No, hermano, hay que dar también, hay que servir, hay que sembrar también. Y verás que se te quita esa mentalidad. No es que yo no voy a tal parte porque no tengo cómo ir. Te invitan a comer a una parte, no es que no tengo que ponerme. Mentalidad pobre, no, sí se puede, no importa que, pero ves a ese lugar. Entonces mira bien que hay cantidades de cosas que están en nuestra mente que tenemos que erradicar, mientras que lo menos erradique esa, es que eso no son planes de Dios. La miseria no es el plan de Dios para el hombre. En el momento que Adán y Eva salieron del huerto, esa mentalidad, esa maldición llegó a raíz de la desobediencia, porque en el huerto a Adán no le faltaba nada, todo lo tenía. La Biblia dice que todo lo que allí había eran para ellos y todo lo que estaba allí, ellos lo podían usar. Solamente le dijeron que solamente de una parte no podían coger. Ahora, si lo tenían todo, desde que todo esto pasó, es que viene esta mentalidad pobre. Aún la iglesia le ha inculcado a la humanidad
esta mentalidad de pobreza. No, es que usted para venir a este lugar, usted para ser un buen miembro, un buen cristiano, se tiene que vestir de la más peor ropa. O lo más humilde, porque creen que la humildad es eso. Que porque tenemos un lugar como estos, así sencillos, es humilde. Mire, estos lugares que usted ve aquí, le voy a decir, hay lugares y donde usted los ve aquí y ve ese mover de Dios de una manera impresionante, como lo hemos dado de testimonio de lo que Dios ha hecho en este lugar, Templo Jireh. Y usted va a lugares preciosos, bien organizados, bien lindos, que se queda usted como perpleja. ¡Wow! Tanto dinero, ¿cierto? Pero vaya y vea el mover de Dios allí. Entonces, por dentro son sepulcros blanqueados. Entonces, necesitamos el mover de Dios, la riqueza espiritual que Dios le da a la humanidad. Esa no pobre, sino riqueza espiritual. La prosperidad de su palabra en nuestra vida sí se cumple, pero hay que creerla. Entonces aquí vemos que como les decía, la pobreza no se sale teniendo dinero. La pobreza se sale cambiando tu mentalidad. Si analizamos el hijo pródigo y vemos que ese varón se fue, despifarró, hizo lo que le dio la gana y todo lo que hizo, el Señor, su papá, en ningún momento fue a buscarlo. No, en ningún momento fue a buscar al hijo pródigo, lo dejó que saliera de su pobreza y recordara la prosperidad que había en el Padre. Así mismo es Dios con usted. Usted quiere ver la gloria de Dios, busque su presencia. Usted quiere ver que Dios le prospere por la palabra, porque es por la palabra. No es por aquellas cosas que hablan y dicen, no, es porque la palabra enriquece el alma. Y el tener usted el alma enriquecida de la presencia de Dios es tenerlo todo. Así que usted no es pobre, usted es rico por el Espíritu Santo de Dios. Así que, mire cómo el Señor de una manera nos habla y nos dice, no, mira aquellas familias, todo lo que hicieron, todo lo que pasó en Samaria, toda esa alza y mire todo lo que provocó. Y no pensaron para tomar decisiones, pero cuando ya pasó el día que quedaba de la otra familia, ya había pensado, ya había analizado, no, vamos a esconder al hijo. Entonces, todo esto, esta pobreza destruye hogares. La pobreza destruye hogares. Todo depende de tu mentalidad. Analice un momento y piense, cuando esos matrimonios están en crisis y no alcanza el dinero, ¿qué es lo primero que pasa allí? Conflicto, ¿cierto? Ahora, mientras la iglesia piense que la miseria es parte del plan de Dios, está mal, está equivocado. Porque el plan de Dios es que todo el ser humano esté bien, sea prosperado por la palabra de Dios. Entonces jamás alcanzará la prosperidad que viene de Dios. Escuche bien lo que le acabé de decir. Entonces, vemos que tenemos que aprender en qué tiempo podemos gastar y en qué tiempo no podemos gastar. La pobreza destruye familias. Es que hay que ser sincera, hay mujeres que en medio de la situación son tan malas que quieren tener y tener y tener y tener, y está la situación en la que está y quieren tener. Eso no está bien delante de Dios. ¿Cómo puede usted ser prosperado en esa condición? No puede. Entonces, vemos, hay hogares que no se ponen de acuerdo para la financiería. ¿Por qué? Porque hay que ponernos de acuerdo para poder tener un mutuo acuerdo en la economía mutua. Así que mucho cuidado con esto. Hay hogares que tienen muchas situaciones difíciles, que están pasando por crisis, es porque no se entienden económicamente. Bueno, entonces todo esto, que lo tuyo es tuyo, que lo mío es mío, que lo tuyo es mío, y esto se vuelve, mejor dicho, como dicen por ahí, un arroz con mango. Lo de allá es para allá y lo de acá es para acá. Entonces, ¿cuántos problemas matrimoniales usted ha tenido de dinero? Pregúnteselo. Entonces, todo es ¿por qué? Porque usted tiene una mente, ¿cómo? De pobreza. Usted tiene que saber aprender a vivir en qué tiempo puede gastar y en qué tiempo no. ¿Cómo maneja usted la situación? Como tú tengas la mente.
Así que hay proyectos que de pronto se iban a realizar, pero por alguno u otro motivo no se dieron las cosas porque nos tocó coger ese dinero e invertirlo en algo que se presentó. Conflicto. No. Aprendamos a vivir en los tiempos que tenemos ahorita mismo. Entonces, ¿hay conflictos matrimoniales? Sí, los ha habido. Esto es una economía que está muy común. Entonces, de verdad que mi amigo, mi hermano, sigamos entendiendo lo que el Señor nos quiere hablar por medio de su palabra. Acuérdense de lo que les comentaba allí, de aquel pastor que aún, mire que, qué triste decirlo, pero hay momentos que tú llegas a una casa como pastor y o como alguien que viene a visitarte, aún los que están allí, ahí vienen los pastores, guarden todo, guarden todo. Esa mentalidad es pobre. Aunque uno vaya con una bendición. No, hermano, no hay necesidad de eso. No puedes tener una mentalidad pobre. Entonces, la pobreza en la mente destruye, aún te incita a decir mentiras. No tengo. Hermano, vamos a comer. Ah, sí, vamos. Y nos vamos a comer. Viene la cuenta, la paga. Vuelve y lo invita nuevamente. Vamos, vamos. ¿Puede usted tener la plata en el bolsillo, hermano? Y le dicen, hermano, aporte para esto. No tengo. Hermano, colabore. No tengo. Y está la plata ahí en el bolsillo. Entonces mire bien que eso es un espíritu de pobreza. Entonces todo esto afecta a las personas, aún los matrimonios. La pobreza no es lo que tú tienes. La pobreza es que sigas teniendo y no tienes nada. Bendito sea el Señor. De verdad que, de verdad que uno se queda como admirado de analizar este pasaje y analizar y todavía los que nos falta por analizar, pero es de gran gozo uno estudiar la palabra de Dios y aplicarla al diario vivir de todos los días de nosotros. Hay gente que tiene más que nosotros y es pobre. Hay gente que, aunque la tenga en el bolsillo, no la quiere sacar. No quiere sembrar, pero sí quiere recibir. Porque son felices. Demen y nada que siembran. Bendito sea el Señor. Aleluya. Pues de verdad que este tema es de gran gozo. Es de gran bendición. Hay bendiciones que están a tu nombre. Pero ¿sabe qué está pasando? Que las estanca. Ese espíritu de pobreza. Sí, Señor. Ese espíritu de pobreza. Porque si analizamos, es ese espíritu en tu mente. Dios dice, ¿qué vas a hacer? Con estas riquezas la vas a enterrar, así como los talentos. Uno lo enterró porque no la puso a producir. Usted no es un rico que coge algo y eso empieza a producir. Y hay pobres que empiezan a guardar y el día que se van o que se mueren, nada se llevan. El rancho se cayó. Tremendo. La pregunta que debieras de hacerte, ¿eres pobre? No debe de ser así. Porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la humildad. Aprende a distinguir entre la pobreza y la humildad. Yo sí creo en el evangelio. Yo creo en la prosperidad de Dios porque yo sí lo creo. Y yo creo que la prosperidad por la palabra de Dios porque yo también la creo. Que Dios te bendice y que te da bendición y que te la pone en tus manos, yo lo creo. Porque nosotros hemos visto la gloria de Dios y para testimonio, este lugar, Templo Jireh, ese es el lugar. Así que yo te voy a invitar al libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 11. Capítulo 11, verso 24. Y dice,
Y escuche bien, que es que yo le estoy llevando a la luz de la escritura. Dice, hay quienes tienen y reparten, y les es añadido más, gloria a Dios. Pero hay quienes tienen más de lo que es justo, pero vienen a ser pobres. Hermano, dar es mejor que recibir. Aún la Biblia nos enseña que nosotros vamos a prestar y prestaréis. Entonces, mire, dar es mejor que recibir. Así que no tengas esa mentalidad de pobreza. Entonces, miremos algo y es que eres pobre. No somos pobres, somos bendecidos, prosperados en la palabra de Dios. Bendecidos, prosperados en la palabra de Dios. La Biblia no te está diciendo que no ahorres, sí ahorra lo justo, pero también invierte en ti. No vayas a hacer que aquel que tenía su casita la tenía mal y necesitando no invertía, y cuando murió no hizo nada. Y no se supone a quién le quedó. Tremendo. Pero es la verdad. Entonces, si alguien te invita a comer, también comparte con ellos, comparte la economía, porque de verdad que uno no puede hacer cosas opositor o lo contrario. No, aporta, invierte, comparte, sirve, siembra. Todo esto es bonito que lo tengas en cuenta para que veas la gloria de Dios. Así que, si miramos el libro de Génesis, también habla que con el dolor comerás. Yo te voy a decir algo, amigo. ¿Cuántas veces te has sentado en la mesa, allí en esa mesa, con tu familia, con alguien, y ves ese plato tan hermoso, tan bonito? Pero lo primero que se te viene a la mente, esa mentalidad: ¿cuánto costó esa ensalada? ¿Cuánto se gastó en la carne? Se me gastó todo el dinerito. Esa mentalidad de pobreza. Estás mirando todo el valor que hay en ese plato. Eso no está bien. Sácate esa mentalidad de pobre. Sácatela de allí, de esa mente. Hazte una mentalidad en fervor en Cristo Jesús, próspera y bendecida. Bendice a aquellos que necesitan. Te dice, ¿cuánto has pagado por esa comida? Son preguntas que te haces en ese momento de ver ese plato allí. Hay gente que tiene dinero en el bolsillo y dice no tengo. Y eso sí es verdad. Aunque lo tenga, dicen que no tengo. Y se creen pobres. De verdad que se creen pobres. Entonces, la miseria. ¿Cómo piensas prosperar si no inviertes? Entonces, la gente que no sale de su pobreza es porque no quiere vivir, porque quiere vivir recibiendo, perdón. La gente que no sale de su pobreza es porque quiere vivir recibiendo. Como aquel hombre que estaba en la puerta esperando siempre que le dieran. Aquel limosnero, aquella persona que estaba allí en ese lugar esperando que le den, siempre está esperando. Y aunque tenga, no aporta. Entonces, esto es espíritu de pobreza. La pobreza es un estado mental. Sí, señor, es un estado mental. Depende cómo lo mires. Así que si analizamos el mismo proverbio, que lo voy a volver a leer para ustedes, y dice: hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, hay quienes dan y Dios les multiplica. Pero hay quienes retienen. Aquellos que saben que la tienen y no la aportan. Aquellos que saben que tienen y no siembran. A eso se está refiriendo. Y dice: hay quienes retienen, estamos hablando de esa bendición, más de lo justo, pero vienen la pobreza. En pocas palabras, miseria sobre ellos. Entonces vemos que estos pasajes bíblicos nos están llevando a que reflexionamos. ¿Qué espíritu es el que tienes? ¿El de pobreza
o el que nos dice el Señor, prosperidad por la palabra de Dios. El Señor prosperó a Abraham, todas esas personas, y te multiplicaré. El que no tengas plata en el bolsillo no quiere decir que seas pobre, que haya escasez por la situación que están pasando. Pero la pobreza es un estado mental. Así que para que sepas que la pobreza es un estado mental. Vemos en Lucas, vamos a mirar el libro de Lucas. Lucas capítulo 4, y dice la palabra 4, 17. Dice, y se le dio el libro, estamos hablando de Jesucristo, del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, hallado en lugar donde estaba escrito, ahora, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, hallado en el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor estaba sobre mí, porque cuanto me habéis ungido, escuche bien la palabra aquí, que aquí no quiero que nos detengamos, porque cuanto me habéis ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, gloria a Dios. Eso era lo que vemos, que las buenas nuevas a los pobres, que era lo que el Señor quería, que le llevara el mensaje, que le llevara la palabra, que entendieran el conocimiento de la palabra, a donde el Señor quería llevar la humanidad, que no fuéramos pobres, sino ricos, bendecidos, prosperados por la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. De verdad que uno se queda aquí en este tema, que vemos que sí, cuando llamó a Abraham, lo hizo próspero. Cuando llamó a Isaac, lo hizo próspero. Cuando llamó a Jacob, aún en medio de que lo ahí lo traicionaban, él levantaba su vara y mostraba su vara, y él se producían esos animalitos. Lo llamó próspero. Entonces mire ver que esta palabra nos está dando un ejemplo muy lindo. Hay en muchas ocasiones que mire que hay que tener mucho en cuenta, por eso que no podemos tener esa mentalidad de pobreza, que nuestros esposos están cansados, van a trabajar, se van a esos otros lugares, quizás de pronto están en un andemio por allá pintando, o de pronto repellando, porque depende el empleo que tenga, ¿cierto? Al no saber, al estar en esos lugares y al no saber en qué está pasando con ellos en ese momento, ¿qué es el deber de nosotras las esposas? Orar por ellos. Pero si usted no hace nada, ¿cómo quiere que Dios empiece a darle respuesta, que Dios lo guarde en medio de ese sol? Porque no sabemos el sol a cuánto estará en ese momento, y él está quizás encaramado en alguna de esas andamias. ¿Sí? Haga lo que hizo el pueblo. Veían la nube por encima, y era Dios que los cubría. Así dígale, Señor, pon una nube allí para que todo eso, para que esa temperatura que tiene tan fuerte, Señor, la cubra y pueda venir a la casa descansadito. Mire, el ejemplo de aquel pastor que estábamos viendo hace poquito, de que él quería llevarle, bendecir a otros, y los otros lo que hacían tenían una mentalidad de pobreza. Tremendo ver esto. Pero Dios no quiere la mentalidad de pobreza. El plan de Dios era perfecto. Es perfecto. Dios sabe, conoce. Así que analízate, analiza todo lo que te estamos diciendo, analiza todo lo que estamos viviendo, y en muchas ocasiones has perdido, no has analizado las bendiciones que Dios tiene para ti. Y muchas veces nos perdemos todas esas bendiciones porque tenemos una mente de pobre. Entonces, ¿cuántas veces te dicen, voy a regalarte algo, y tú ni siquiera eres atento o lo desprecias? No puedo ir, está muy lejos, hay excusas. Y la bendición está allí para dártela.
Pero no vaya y el Señor te da una bendición de esa porque la estancas. Pasa como los talentos, aquel de los talentos que no dio a producir. Entonces vemos, vean, le voy a dar un testimonio de aquí, de la iglesia Templo Jireh. Y este lugar, un día estaba un varón aquí que vino de por allá de tierras, de esas tierras de por allá dentro, de veredas, que están muy lejanas de la carretera y de la costa. Y cuando ese varón llega aquí, él mismo dice que él terminó la palabra y él como que analizó y miró, y dijo, yo quiero que compren, pastor, camine, vamos, yo quiero comprar una bombilla. De pronto él vio allí la necesidad porque el lugar donde él estaba, allí atrás donde él estaba enseñando, pues de pronto era poca luz, pero sus lentes y todo eso le ayudaban, pero de igual manera él vio la necesidad. Hay que sembrar para recibir. Somos pobres, amigo, te lo digo, porque no sabemos dar. Tremendo decirle esto, pero somos pobres porque no sabemos dar. Así que no hay nada más triste, y le termino con esta frase para que usted se la lleve. No hay nada más triste para un hombre que le hieran la poca dignidad que tiene. Sí, señor. Hay gente que por creerse ayudar, esta es otra también que tienen que tener mucho cuidado, ayudar al pobre, destruyen al pobre. No lo humilles. No lo humilles. No humilles a nadie. Entonces mire, que tu mano izquierda no dañe lo que tu mano derecha hace. Y te repito la frase que me impactó, que me llegó al alma y que de verdad te la regalo porque es para que tú la mires. Y dice, no hay nada más triste para un pobre que le hieran la poca dignidad que tiene. Analícela. Así que, ánimo. La palabra nos enseña, nos edifica, nos restaura. Esa palabra es la que nos enriquece el alma. La prosperidad de Dios está en la palabra, porque sí es ella la que da la prosperidad. No importa el lugar donde estés, pero que se mueva la presencia de Dios, lo es todo. Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar en este lugar manantial de vida. Y de verdad, estamos orando por todos ustedes los que están allí, los que nos escriben. Gracias por sus comentarios. Y te seguimos invitando para que sigas viendo este programa. TV Proveerá Manantial de Vida. Bendiciones para todos.